y en buena parte de la prensa nacional y de los medios, no vamos a permitir la corrupción. Se acabaron los abusos y no es nacionalización, es defender el interés nacional, entender que por encima del interés particular o de los intereses de grupo, por legítimos que sean, está el interés del pueblo y de la nación. Y ese es el propósito del gobierno. Esa es mi responsabilidad. Por eso protesté que iba yo a ser respetuoso de lo que establece la Constitución, el artículo 25 de la Constitución, el que el Estado sea el que promueve el desarrollo en beneficio de todos, no un Estado secuestrado, subordinado, convertido en un comité al servicio de una minoría. Eso ya se terminó. Yo les recuerdo, lo he dicho varias veces, está hasta en un documental que me hizo Epigmenio Ibar, cómo en la campaña allá en San Quintín, después de un mitin, un hombre grande, migrante de Puebla, se acerca después de que ya me retiraba y me agarra y me dice, y existe el testimonio: licenciado, vamos a ganar, pero así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que se requiere ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, no a unos cuantos. Eso es lo que se está llevando a la práctica y no es estatismo. Yo recuerdo dos acciones importantes para reencauzar la vida pública de México a partir de poner por delante el interés del pueblo y de la nación. Lo que fue la expropiación petrolera en marzo del 38, porque las compañías petroleras extranjeras se sentían dueños de México. Había toda una región del país, en el Golfo, donde ellos mandaban. Tenían hasta guardias blancas, sus ejércitos, cometían todos los atropellos. Si un propietario de un terreno no les vendía y les interesaba quedarse con el terreno porque ya en sus exploraciones sabían de que había petróleo, le mandaban a decir: o me vendes o le compro a la viuda. Ya estamos por conmemorar, no sé exactamente el día del asesinato del presidente Venustiano Carranza en Tlaxcalaltongo, creo que es en este mes, el que fundó el ejército. Bueno, se menciona que los que participaron en la ejecución, en el asesinato del presidente Venustiano Carranza, eran gentes vinculadas a las guardias blancas de las compañías petroleras extranjeras.
21 del 20, van a cumplirse 100 años, que por cierto, estamos hablando de mañana voy a hablar de eso, porque son 100 años del asesinato de este presidente que con claroscuros fue fundamental durante el movimiento revolucionario. Nada más voy a recordar ahora dos cosas. Una, que fue el único gobernador que cuando se tomó prisionero para ser asesinado al presidente Francisco I. Madero, fue el único gobernador, ¿sí?, que se rebeló en contra de Victoriano Huerta. Y dos, llama al pueblo a derrocar a la dictadura. Y así surge, se constituye el actual ejército, el ejército mexicano. Pero mañana vamos a hablar de eso. Bueno, esa fue una decisión, lo del general Cárdenas, de decirle a las compañías petroleras, ¿sí?, el petróleo es de la nación, porque así estaba establecido en la Constitución del 17 y así continúa en el artículo 27. El petróleo no es de el gobierno, ni siquiera del Estado, el petróleo es del pueblo. Bueno, esa fue una decisión. La otra decisión importante fue la que tomó Adolfo López Mateos, 1960, para nacionalizar la industria eléctrica. Por lo mismo, porque había que electrificar al país y las empresas particulares solo veían el negocio. No vamos a llegar hasta allá, no es eso. Aquí se trata de poner orden y de acabar con la corrupción. Yo hice el compromiso de que no íbamos a modificar las llamadas reformas estructurales y en particular la reforma energética, y lo voy a cumplir, y estoy respetando los contratos en todo el sector energético, pero estas medidas son necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces, se me hace realmente exagerado, ¿sí?, y de poca sensibilidad social el estar pensando nada más en el lucro, porque no se les están quitando los negocios, no se les están suspendiendo los contratos, es nada más buscar un equilibrio para que la Comisión Federal de Electricidad tenga las mismas condiciones que tienen las empresas particulares. Es que se ha llegado al extremo de que tenían más privilegios estas empresas particulares que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad que la propia Comisión Federal de Electricidad. Había todo un plan para arruinar, para quebrar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cuál era el beneficio para el pueblo? A ver, que me digan, con esas reformas que hicieron, con la reforma energética, si bajaron el precio de la luz. Al contrario, cada vez lo aumentaban más. Entonces, ahora estamos poniendo orden con ese propósito. No sé si, fíjense cómo eran algunos gobernantes de México. Esto ayuda mucho, ojalá y, a ver, no tendrán ahí
busquen, ustedes que lo pueden todo, gracias a la tecnología. Hay una carta que escribió Adolfo López Mateos cuando la nacionalización de la industria eléctrica. Pónganla, a lo mejor la publica mañana el Reforma y el Universal y hasta el Financiero. ¿La puedes leer? Porque esto nos ayuda mucho a entender de cuándo es la carta. El 60, sí, fue con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica. A lo mejor como un servicio social en una página ahí, como cooperación, no como inserción pagada, porque no tenemos, pero sí sería bueno que se publicara. A ver qué dice. Sí, esta carta la da a conocer el 27 de septiembre, porque el 1 de septiembre hizo el decreto para la nacionalización y el 27 de septiembre toma posesión el Estado de la industria eléctrica. Y da a conocer esta carta, que en parte la lee en el Zócalo. Dice: les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la industria eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Firma presidente Adolfo López Mateos. A ver si la publican esta parte. En una de esas sí, ¿por qué no? O a lo mejor ya la publicaron, ¿no? Sería bueno saber si ya se publicó en algún periódico en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo neoliberal, a ver si ya se publicó esta carta de este presidente.